Apreciados líderes en el Ministerio Hispano, hoy, jueves 11 de junio, me dirijo a ustedes para pasarles el comunicado reciente del señor obispo a toda la diócesis sobre el cómo se seguirá manteniendo las celebraciones eucarísticas y demás celebraciones en la diócesis. En primer lugar, los saludo esperando en Dios que se encuentren ustedes y sus familias en buenas condiciones. El señor obispo afirma y nos quiere hacer saber que a partir del 13 de junio del 2020 entra en vigencia la fase V de reapertura a los servicios litúrgicos en nuestra diócesis. Esto implica de todas maneras que tenemos que evitar que en cualquier momento haya congregación o grupos grandes de personas fuera de los edificios antes o después de la misa. Por ejemplo, se prohíbe que haya grupos de fotos para la primera comunión, la confirmación y las bodas, etc. Es decir, no aglomeración de personas en lugares alrededor de la iglesia. Se insta igualmente a las personas mayores de 65 años y aquellas con afecciones médicas que los hace vulnerables a que por favor no asistan a la liturgia de los sacramentos en este momento, pues el nivel de contaminación sigue presente en medio de nosotros. Igualmente se nos advierte que cualquier contacto que ustedes deseen con algún sacerdote o miembro de la comunidad debe seguir siendo a nivel individual y con la discreción del pastor, ¿verdad? Respecto de las primeras comuniones, se afirma que no se llevarán a cabo durante una misa dominical regular, a no menos que haya solo 5 o menos primeros comulgantes en la Santa Misa. Respecto de las quinceañeras, celebración de las quinceañeras, puede empezar a ocurrir en las celebraciones, pero con las siguientes clarificaciones. Todo depende del número de personas que se espere asistir. Puede ser necesario limitar la participación según el espacio de la iglesia y el número de personas que soliciten participar en esta celebración. Respecto de las oficinas de las parroquias, se pueden comenzar a partir de en esta fase C, pueden empezar a abrirse con un horario limitado al público. Igualmente, las reuniones individuales y los pequeños grupos de trabajo pueden reunirse bajo la discreción del párroco. Recuerden que no todos los sectores de la diócesis están en la misma condición de contaminación. Recuerden que hay todavía toda un área del centro oeste de nuestra diócesis que está presentando gran crecimiento en las contaminaciones. Respecto de la misa dominical, se nos dice que se aconseja que haya una misa dominical programada y designada específicamente para las personas más vulnerables. Entérese usted en su parroquia cuándo se ha designado eso. Las máscaras siguen siendo opcionales, pero excepto en aquellos lugares donde se sabe que el número de contaminación sigue creciendo. Los ministros litúrgicos pueden incluir servidores, como un cantor y un acompañante de los lectores, ¿verdad? Pero no habrá todavía coros. Solo un cantor y un acompañante pueden proporcionar la misa. Respecto de la distribución de la Sagrada Comunión, seguirá haciéndose según el protocolo de la fase B, es decir, en filas, manteniendo el espacio detrás de un plástico o medio que impida el contagio de la saliva o la respiración, ¿verdad? Del comulgante o del sacerdote pueda llegar a presentar peligros de contaminación. La distribución de la comunión entonces seguirá haciéndose al final de la misa, después de la bendición final. La adoración puede programarse, ¿verdad? Los centros de adoración, se abren de nuevo las capillas de adoración,
pero se debe programar la participación de las personas para que no haya muchas personas y se limite y se mantenga las condiciones de limpieza y higiene. Se permiten bodas y los funerales dentro de la misa a partir de esta fase C, que como acabamos de decir comienza el 13 de junio. El sacramento de la reconciliación empieza también a ofrecerse, pero el sacerdote debe mantener el distanciamiento, se aconseja que se lleven las máscaras y se recomienda que se haga en lugares ventilados dentro de la parroquia. Los sacramentos de rica, de reiniciación a la vida cristiana, son para toda la iglesia una prioridad, pero es posible que deba limitarse el número de participantes al sacramento, como por ejemplo el del bautismo, la confirmación y la primera comunión y los ritos de elegidos, ¿verdad? Entonces es posible que de pronto se celebren el bautismo y la confirmación, el bautismo y la comunión un día y la parroquia tenga que asignar una nueva fecha para los confirmandos. En cuanto a los edificios, no está permitido el uso de los edificios durante el tiempo que no hay celebraciones litúrgicas. Finalmente, quisiera invitarles a que consideren una autoevaluación o preguntas para autoexaminarse antes de decidir participar en una misa o en una ceremonia dentro de la iglesia. Esas preguntas de autoexaminación son las siguientes. ¿Tiene usted o alguna de las personas que habitan con usted algún síntoma del coronavirus? Si es así, por favor, no vaya a una celebración pública, siga asistiendo a los servicios litúrgicos en línea. ¿Resultó usted o alguien de su familia positivo en el test de coronavirus? Si eso es así, tampoco vaya. Aunque usted no presente ningún síntoma, usted puede ser un portador pasivo de contagiar a otras personas, aunque usted no tenga ningún síntoma. Los médicos o personal de salud le han pedido a usted o a alguien de su familia que permanezca en cuarentena. Entonces, si eso es así, usted tampoco debe ir porque es posible que usted esté contaminado, aunque sea asintomático. Es decir, y en ese sentido usted puede contaminar a otros. ¿Está usted enfermo o tiene algún síntoma del coronavirus? Si usted respondió positivo a alguna de estas preguntas, le pedimos el favor que por caridad con los demás se prive del privilegio de poder ir a asistir a la Santa Misa, pero que sepa que puede participar, seguir participando desde su casa con el permiso del obispo hasta agosto 15. Puede seguir participando en línea y no está obligado a participar de la Santa Misa dentro del templo. Muchísimas gracias.